Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Realidad en Papel, el podcast en el que analizamos historias literarias que están basadas en historias que ocurrieron en la vida real. Este podcast es una consecución de viajes en el tiempo para poder visitar todas las tramas de las obras que tratamos. La semana pasada estábamos en la antigua Roma y de nuevo esta semana vamos a volver a un tiempo más moderno, pero que a la vez es uno de los clásicos tanto literarios como cinematográficos de la historia del cine de terror y psicológico. Antes de comenzar, recordaros que este podcast está subido en iVoox y en Spotify, además de un vídeo acompañado con fotografías y datos curiosos de la historia que está subido a mi canal de YouTube. Los links a todos estos perfiles los podéis encontrar en la descripción de mi Instagram, @escribamoderno.blog. Si escribís Cristian Alonso en el buscador, también aparezco. Una semana más y como prometí, he hecho una encuesta para que seáis vosotros mismos a través de mi cuenta de Instagram los que decidáis qué obra íbamos a tratar esta semana. La semana anterior decidisteis que la obra a tratar fuera la historia real del hombre de la máscara de hierro y la anterior decidisteis que fuera el caso Amityville. Muchísimas gracias a todos los que participan, a todos los que siguen el podcast y a todos los que comparten tanto esta como el resto de mis publicaciones, además de toda la información sobre mi libro Bloques de Memoria, que ya está a la venta tanto en Fnac, Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro y librerías varias. Como digo y como va a ocurrir a partir de ahora todos los lunes, publiqué una encuesta en mi Instagram en la que os di a elegir la temática de este octavo episodio de Realidad en Papel. Y a través de vuestros votos habéis decidido que el libro a tratar esta semana sea Hannibal Lecter, en concreto El silencio de los corderos, de Thomas Harris. Hago un pequeño resumen de cómo funciona este podcast para la gente que se añade nueva y para todos aquellos que lo siguen, aparte de volver a dar las gracias, ya saben cuál es el orden de los temas que tratamos aquí. Primero leemos la sinopsis de la obra, hablamos ligeramente de esa obra, hablamos de la historia real detrás del libro y después finalizo con mi opinión sobre todo lo que hemos hablado en el episodio. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a comenzar con la sinopsis del libro El silencio de los corderos de Thomas Harris. A Clarice Starling, joven y ambiciosa estudiante de la Academia del FBI, le encomiendan que entreviste a Hannibal Lecter, brillante psiquiatra y despiadado asesino, para conseguir su colaboración en la resolución de un caso de asesinatos en serie. El asombroso conocimiento de Lecter del comportamiento humano y su poderosa personalidad cautivarán de inmediato a Clarice, quien, incapaz de dominarse, establecerá con él una ambigua, inquietante y peligrosa relación. Como siempre digo, no tiene nada que ver el hecho de una ficción con algo no ficcionado, el hecho de una historia real en la que un autor se basa con lo que acaba plasmando en el libro, o el hecho de mezclar realidad con ficción para conseguir a través de este recurso literario poder crear una obra que tenga más misterio, que sea más redonda, exagerar un poco la historia real para que sea más llamativa al lector. Este es uno de los casos. La historia está totalmente basado en algo que ocurrió realmente, en una persona que vivió. Sin embargo, la historia tiene cambios. Iremos desgranándolos poco a poco, pero para comenzar puedo decir que Hannibal Lecter en la vida real no era un caníbal, que esta estudiante del FBI que se enamora perdidamente de Hannibal Lecter no existió tampoco en la vida real. Sí que hubo una historia de amor entre medias, pero no era con una mujer, y por supuesto sin ser consciente ni tener conocimiento de los asesinatos ni absolutamente nada, fue previo a la historia. Además, otro dato curioso es que hace relativamente poco, en el 2009, fue cuando se descubrió que esta historia está basada en alguien de verdad. El autor Thomas Harris hablaba de que se había inspirado en la historia de un tal Dr. Salazar. Sin embargo, fue en el 2009 cuando por fin se atrevió a decir la verdad
sobre el que le inspiró esta historia. Y lo hizo principalmente porque el protagonista del que vamos a hablar durante todo este episodio en ese año murió, y entonces se vio con libertad para poder hablar del tema. Era un médico mexicano y cuyo nombre era Alfredo Ballí Treviño, aunque se le conocía como el Dr. Ballí, y así le vamos a nombrar durante todo el episodio. No vamos a dar más vueltas y vamos a comenzar a narrar la realidad en papel de esta obra. Thomas Harris estaba investigando para poder crear su nueva obra, y entonces, a través de la revista Argos, se enteró de que había un preso mexicano que había intentado fugarse. Este preso en concreto se llamaba Simmons, y él, para hablar con él e intentar inspirarse, viajó hasta México y consiguió que le dejaran entrevistarse con él, que le dejaran charlar un rato con él para intentar recabar información sobre su intento de huida y para conseguir crear su obra a partir de su historia. Cuando llegó a México, se enteró de que este tal Simmons no estaba en condiciones de hacer la entrevista. No solo había intentado huir, lesionándose en el intento, sino que además los agentes, para intentar capturarle, también le hirieron, y además estamos hablando de un México en el año 1970-80. México a día de hoy sigue siendo un país que tiene mucha corrupción institucional y policial, pues imaginaros hace 40 años. Este preso recibió una severa paliza cuando los policías consiguieron atraparle y devolverle a su celda después de su intento de huida. El caso es que Thomas Harris, que ya tenía la entrevista concertada con él, se vio de golpe con que no podía hablar con esa persona porque estaba en cuidados intensivos y no estaba en condiciones de hablar con él. En ese momento se puso a hablar con uno de los doctores. Este doctor en concreto era Alfredo Ballí Treviño. Hablando con él sobre cómo había tratado al preso después de la paliza de los policías, empezaron a entablar una conversación en la que Treviño le contaba cuántos presos había tratado, había salvado la vida a muchos, había hecho operaciones muy complicadas dentro de la cárcel a otros presos, y Thomas Harris se quedó muy prendado con esta personalidad, con todas las anécdotas que le contaba, incluso se hicieron un poco compañeros. El propio Harris le invitó a Texas, a su casa, a ir a comer, a presentarle a su familia y a seguir hablando de todas sus anécdotas como doctor, y el doctor Ballí aceptó sin ningún miramiento. Se despidieron, y cuando Thomas Harris estaba a punto de salir de la cárcel, hablando con un guardia, le dijo algo así como: «Qué amable es el doctor Ballí. He estado hablando un rato con él y me han encantado sus historias». Y entonces este guardia le dijo que el doctor Ballí en realidad era un preso. Le dijo que le tenían ahí tratando a los pacientes porque era un pediatra muy reputado y cirujano, y les ayudaba el hecho de que pudiera tratar a sus compañeros, el hecho de que pudiera salvarles la vida a muchos, pero que en realidad era un preso, y era un preso muy loco. Hablando con este guardia, Thomas Harris descubrió que efectivamente el doctor Ballí era un asesino que estaba en la cárcel tras matar a una persona y descuartizarla. En este momento, lo que había empezado como un intento de información a través de la historia de Simmons de intentar fugarse de la cárcel, para Thomas Harris quedó totalmente a un lado y empezó a prestar atención y a tener interés sobre la historia del Dr. Ballí. La historia no era otra que la de un joven mexicano, nacido en Monterrey en el año 1929, que se llamaba Alfredo Ballí Treviño. Era un joven muy normal, muy inteligente, muy aplicado, muy estudioso, que nunca había dado problemas a su familia y que poco a poco encaminó su carrera estudiantil hacia la medicina. Así consiguió graduarse como médico, comenzó a trabajar en un pequeño hospital a las afueras de Monterrey para tratar a niños, formó su familia, se casó, tuvo hijos, una vida absolutamente normal y estándar desde el principio de su vida y hasta el momento en el que él consiguió formar su propio núcleo con su trabajo, su casa, su mujer, sus hijos. Pero como la mayoría de historias siempre tienen una cara B, Alfredo Ballí Treviño tenía un amante, pero no era un amante mujer, era un amante hombre,
con el que se veía muy a menudo. Este amante en concreto se llamaba Jesús Castillo Rengel. Era su novio, un estudiante de medicina de 20 años, al que conoció en una de sus ponencias y del que se enamoró desde el principio. El doctor Ballí tenía 28 años, era joven, talentoso, muy respetado por su comunidad, ya que regalaba medicinas a la gente necesitada, hacía tratamientos gratis, y era una persona muy bien posicionada y muy valorada dentro del mundo de la medicina. Tenía una vida de anuncio de cara a la galería y llevaba esta doble vida en secreto con su amante. Su amante era más joven que él y se sabe que su amante era bastante interesado con él. Se veían unas 2-3 veces por semana y rara era la ocasión en la que esta persona, Jesús Castillo, no le pidiera dinero al doctor Ballí por diferentes motivos y con la promesa de que se lo devolvería. Se estuvieron viendo más de un año, y como digo, cada vez que se veían, Jesús Castillo le pedía dinero, por lo que el montante se estaba acumulando de tal manera que ya era una cantidad grandísima, y la propia mujer del doctor Ballí se estaba dando cuenta de que cada vez entraba menos dinero a casa y cada vez le salían menos las cuentas. Entonces el doctor Ballí decidió pedirle el dinero a Jesús Castillo para que se lo devolviera. El problema de que le pidiera dinero con la promesa de devolvérselo es que nunca lo hacía. Y como digo, ya era un tiempo en el que cada vez la deuda que Jesús estaba adquiriendo con el doctor Ballí era más y más grande. Así que un día, en una de sus quedadas, el doctor Ballí, ya no tan amablemente, le exigió que le devolviera el dinero. Jesús Castillo Rengel le devolvió una mísera cantidad de dinero, no era ni el 0,001 de lo que le había estado prestando durante este año y medio, y le dijo que no le iba a dar más dinero. En ese momento comenzaron una acalorada discusión en la que el doctor Ballí le siguió exigiendo su dinero, Jesús Castillo le siguió diciendo que no iba a devolvérselo, y comenzaron una acalorada discusión llegando incluso a las manos. Hubo un momento en el que Jesús Castillo agarró uno de los bisturís que tenía para sus clases en la escuela de medicina y amenazó al doctor Ballí con cortarle. El doctor Ballí propinó un golpe a Jesús, lo que le dejó sin conocimiento, y en ese momento comenzó su macabra venganza. Le arrastró desde el salón en el que estaban discutiendo hasta el baño, con Jesús todavía sin conocimiento, y ya una vez llegados al baño, le inyectó una dosis de pentotal sódico. Esto es, para el que no lo sepa, una especie de medicina que va en vía venosa y te deja totalmente paralizado. Es como un relajante muscular, pero muy bestia. Todo esto lo hace más macabro aún, ya que el hecho de que tú quieras paralizar a una persona sin que pierda el conocimiento, pudiéndose darle para matarle, lo que hace es que te añade una dosis de tortura al hecho de que quieres matar a alguien y además no solo quieres matarle, sino que quieres que lo sienta y que incluso lo vea, pero sin poder hacer nada para resistirse. En ese momento, y con el mismo bisturí con el que Jesús Castillo le había amenazado, comenzó a asesinarle. No voy a dar muchos detalles, porque son detalles un poco grotescos, y no sé hasta qué punto puedo hablar de ellos en estas plataformas como YouTube o Spotify, sin que sea de alguna manera denunciable el vídeo o me obliguen a ponerlo para mayores de edad, etc. Pero lo que sí puedo decir es que le asesinó cortándole la carótida, es decir, la vena que está en el cuello, y después cortó su cuerpo en 7 partes, lo despiazó, mejor dicho, y lo introdujo en una caja. Esta caja la llevó al maletero de su coche, queriendo deshacerse del cuerpo al día siguiente. Al día siguiente, condujo su coche y fue hasta casa de un familiar al que le pidió una pala. Esta pala tiene su peso dentro de la historia y ya lo hablaremos más adelante, pero es uno de los detalles que a mí me parecen más curiosos de toda esta historia y más destacables. Pero lo hablaremos más adelante y sobre todo en mis propias conclusiones del final. Una vez ya tenía la pala y estaba en su coche, y en el maletero tenía la caja con los restos de su amante
al que recientemente había asesinado y desmembrado en 7 partes, viajó hasta un rancho cercano a su casa. Este rancho se conocía como La Noria. Ahí cavó un hoyo, introdujo la caja, tapó el hoyo y en ese momento decidió irse, dejando la pala en el mismo rancho de La Noria donde había enterrado los restos de la persona a la que acababa de asesinar. Todo siguió así durante un tiempo, con la mala suerte de que una de las vacas que pastaban en ese rancho de La Noria, un día desenterró la caja y se encontraron los restos del fallecido Jesús Castillo Rengel. Comenzó así una investigación policial en la que se empezaron a reconstruir los últimos pasos de este joven asesinado y rápidamente se llegó hasta el doctor Ballí. Y una de las pistas clave fue esta pala con la que había enterrado a su amante, ya que era la pala que tenía los restos de la tierra donde se había enterrado a Jesús Castillo, era la pala que tenía las huellas del doctor Ballí y era la pala que el mismo doctor Ballí había pedido a un familiar el mismo día en el que el cuerpo se enterró. Así, claramente, llegaron hasta él, a que le acusaron de este asesinato y de la ocultación de este cadáver. Lo primero que hay que decir es que desde el principio el doctor Ballí reconoció todos y cada uno de los hechos. Fue muy colaborador con la policía y de hecho el informe policial y psicológico dice que tanto durante su detención como el tiempo que duró la investigación y como el juicio, él se jactaba de lo que había hecho, no por el hecho de haberle asesinado, sino lo que se jactaba es cómo había desmembrado el cuerpo. Él decía que era increíble lo que había hecho sin dañar ni uno solo de los huesos del cuerpo. Estaba orgulloso de su trabajo. Obviamente, como ocurre en este tipo de casos, lo primero que se hizo fue someter al doctor Ballí a un examen psicológico en el que, obviamente, se le diagnosticó una psicopatía aguda y, sobre todo, se le diagnosticó con desapego social y una incapacidad empática hacia los sentimientos de los demás. Es decir, no solo tenía una psicopatía, que al final es un problema mental, sino que además tenía un desapego hacia cualquier persona que no era él mismo y tenía incapacidad para sentir las emociones del resto. Es decir, para él el resto de personas no valían nada, no sentían, no tenían miedo, no tenía valor su vida ni su muerte. Simplemente eran personas que le rodeaban y por la que no sentía ningún aprecio y ningún apego. Este crimen ocurrió en el 1959. En ese momento el doctor Ballí tenía 30 años. Como hemos dicho, desde los 28 estaba viendo a este amante, a Jesús Castillo Rengel, y año y medio después fue cuando ocurrió el asesinato. Todo esto salió a la luz y evidentemente era una de las cosas que más le preocupaban al doctor Ballí, no solo por el hecho de que era una vida aparte de la que él tenía, era algo extramatrimonial, extrafamiliar, sino porque además la generación y sobre todo el país en el que vivían era un país que todavía no entendía en absoluto la homosexualidad y sabía que iba a ser un paria social. Incluso lo triste de esta situación es que la gente le juzgó más por el hecho de tener un amante hombre que por el hecho del asesinato. Esto es un dato que no es que tenga algo que ver concretamente con la historia que estamos contando, pero me apetecía destacar el hecho de cómo cambia la sociedad y el hecho de que hace 50 años, que es lo que estamos hablando, 60 de hecho, estaba mejor visto el hecho de matar a alguien que el hecho de ser gay. Por suerte, la sociedad y la mentalidad de todas las personas está cambiando hoy en día y por supuesto no hace falta decir que esto ya no es así. Como decimos, en 1959, con sus 30 años, asesina a su amante Jesús Castillo, es detenido, investigado y llega al juicio, en el que él mismo, recordamos que había aceptado todos los hechos. Por tanto, es un juicio que no tiene ningún misterio. Desde el principio, él mismo había aceptado su culpabilidad. Fue condenado con la pena de muerte, la cual se le acabó conmutando en 30 años de cárcel, y de los cuales, por su buen comportamiento y su colaboración en la cárcel, ya lo hemos visto con el propio Thomas Harris, el escritor del libro, cuando le conoció,
que él incluso curaba a los presos, trabajaba en la cárcel como médico. Estos 30 años al final acabaron bajando a 20, gracias a estas colaboraciones y al buen comportamiento. Después, y con 50 años, salió de la cárcel, y lo curioso es que no había perdido su licencia para ser médico. No se le había quitado el derecho a ejercer la medicina, cosa que creo que hoy en día ocurriría siempre en un caso parecido a este. Pero en este caso no ocurrió. No sé si por las leyes de México o no sé si por el hecho de que todavía no se había creado esa ley, pero hoy en día ya sí pasaría, no lo sé. El caso es que a pesar del asesinato, cuando salió tenía derecho de seguir ejerciendo la medicina y así lo hizo. Con 50 años sale de la cárcel e instala una clínica para la tercera edad en Nuevo León, México, concretamente en la calle Talleres. Era una clínica geriátrica, esta vez ya no trataba a niños, ahora trataba a los ancianos. En este momento, ya después de cumplir su pena de cárcel, de montar su propia clínica, se le perdió mucho la pista. En el 2008, cuando él tenía 79 años, unos periodistas consiguieron contactar con él, y este se negó a hacer ningún tipo de entrevista ni ningún tipo de declaración. Sin embargo, sí que dijo una frase que es la última frase conocida de esta persona y de hecho la primera desde que salió de la cárcel. No se consiguieron declaraciones de él. Textualmente, el doctor Ballí dijo: «Ese fue el mayor error de mi vida. Fue algo traumático que quiero que quede atrás. Que sea la justicia divina la que me juzgue». Esta fue la última declaración y, como digo, de las primeras, por no decir la primera, que se consiguió del doctor Ballí. Y de hecho, un año después, con 80 años, falleció. Durante este proceso de investigación, cuando se encontró el cadáver de Jesús Castillo y se estaba juzgando al doctor Ballí, se investigaron si este era su único crimen o habían habido más. Siempre hubo dudas de si él había sido el asesino de otras personas que habían aparecido en un estado muy parecido al de Jesús Castillo. Siempre han habido indicios y parece ser que efectivamente había tenido más víctimas, de las cuales se deshacía de la misma manera que lo hizo con Jesús Castillo. Este desmembramiento en muchas partes, dentro de una caja y enterrado en cualquier hoyo. Era el mismo modus operandi que había seguido con Jesús Castillo. Sin embargo, nunca se pudo confirmar ni demostrar que algunas de estas víctimas encontradas en la misma situación que Jesús Castillo durante los años más o menos similares a los que ocurrió lo de Jesús Castillo, en el año 1958-59, en torno a esa década, eran realmente obras, asesinatos, crímenes del propio doctor Ballí. Sin embargo, a día de hoy, muchísimos criminólogos expertos en crímenes y en cualquier materia respecto a lo policial y a la investigación aseguran con total vehemencia que esta persona había matado a mucha más gente, aparte de Jesús Castillo. El problema es que no se pudo demostrar, por tanto, quedará en el misterio y en las conjeturas de cada cual. Esta es la historia original en torno a Alfredo Ballí Treviño, conocido como el Dr. Ballí, y que fue el que inspiró la creación del personaje Aníbal Lecter. La película El silencio de los corderos de Aníbal Lecter salió solo unos años después y creó un gran boom. Ganó varios Oscars, el de mejor película, mejor guión. Anthony Hopkins, que era quien hacía de Aníbal Lecter, ganó el Oscar a mejor actor. Pero hasta el 2019, que el Dr. Ballí no murió, no se llegó a saber que esto era una historia real y que estaba basada en un mexicano llamado Alfredo Ballí Treviño. En alguna entrevista, Thomas Harris, cuando le sacaban el tema, decía que estaba inspirado en algo entre comillas real y que era una persona que se le conocía como el Dr. Salazar. No es verdad. Esto era un seudónimo que él utilizaba para no decir su nombre, pero en el momento que murió, quizá cuando se le quitó el miedo de recibir una denuncia por parte de esta persona, fue cuando tuvo el valor de reconocer la historia real. Y a través de la investigación es cuando se supo toda la historia que escondía este doctor Ballí, que es el que realmente inspiró la historia del silencio de los corderos y el personaje de Aníbal Lecter.
Como dato curioso, la segunda película de Aníbal Lecter, Thomas Harris introdujo también a Simmons, no como tal, como personaje, pero uno de los personajes del Dragón Rojo, la segunda parte del Silencio de los Corderos, estaba basado en Simmons, este preso que intentó huir de la cárcel y con el que realmente Thomas Harris conoció al Dr. Ballí y con el que realmente quería inspirarse para hacer este libro, aunque después no pudo hacerlo por las circunstancias que hemos hablado al principio. Un dato muy curioso de esta historia, como he adelantado antes, era el tema de la pala. Fue una de las claves para que la policía llegara desde el cadáver de Jesús Castillo hasta la casa del Dr. Ballí, y así poder acusarle del asesinato para después juzgarle y condenarle por ello. Esta pala, con la que el Dr. Ballí enterró los restos de Jesús Castillo, quedó en el mismo rancho en el que estaba enterrado. Y le doy importancia por dos motivos. El primero porque evidentemente fue el nexo que unió el cadáver con su asesino y que ayudó a la policía a encontrar al responsable. Y el segundo porque es muy curioso que una persona tan metódica a la hora de asesinar a alguien y descuartizarle e intentar deshacerse de él, después deje una pala con sus huellas al lado del cadáver enterrado. A través de los análisis médicos y psicológicos que se le hicieron al Dr. Ballí mientras estaba en la cárcel, confesó que dejó la pala ahí a propósito. Él inconscientemente, porque asegura que fue algo inconsciente, quería que la encontraran. Quería que la gente supiera que esto lo había hecho él. Aquí puede haber dos vertientes y los profesionales discuten airadamente en cuanto a si es una o la otra. La primera es que la psicopatía del Dr. Ballí era una enfermedad grande que le hacía tener actuaciones como, por ejemplo, la que tuvo con Jesús Castillo, de asesinarle y cortarle en trozos, pero que tenía la suficiente lucidez como para entender que había hecho algo malo y era su forma de pedir ayuda, era su forma de parar, era su forma de conseguir que la policía llegara hasta él y le metiera en la cárcel para estar lejos de la sociedad, conseguir reformarse y no ser un peligro para todo el mundo. Esta es la parte del angelito en el hombro y después la otra teoría es la parte del diablito en el hombro, que dice que básicamente la psicopatía tiene una característica muy común para todos los psicópatas y que es la de el ego, la del reconocimiento, la de la soberbia y la de la exaltación del yo. Es decir, que el Dr. Ballí no pretendía que le atraparan o que se supiera que él había asesinado a ese joven porque realmente se sentía un peligro y quería que le sacaran de la sociedad para no serlo, sino que era más bien una forma de retar a la policía, como queriendo decir, encima de dejaros aquí pruebas no me atrapáis, o de que efectivamente le atraparan y que la sociedad se enterara de que eso lo había hecho él. Evidentemente, su actitud, tanto durante la investigación policial como el juicio, no ayuda a creer que es la primera versión. Realmente el hecho de hablar de forma orgullosa de todo lo que había hecho, creo que denota un claro problema psicológico que no deja mucho pie a la lucidez, que no deja mucho pie a esta parte moralista de entrar en razón en un momento determinado. Creo que realmente todos los investigadores que apoyan la segunda versión se basan en la actitud del Dr. Ballí durante el juicio y durante el tiempo que duró toda esta investigación policial, en el que realmente se sentía orgulloso de lo que había hecho. Chafardeaba, hablaba con la boca llena de cómo había despiazado ese cuerpo sin romper ni un solo hueso. Él se sentía orgulloso de su obra. Quizás no del hecho del asesinato, pero sí del hecho de cómo había conseguido cortar ese cuerpo tras matarle. Y el hecho de dejar la pala no era más que una forma de decir, sacarme a la luz, quiero que toda la gente sepa que en realidad yo soy Superman. Me quito las gafas de Clark Kent y toda la gente alucina conmigo porque nadie sabía que yo era Superman. Quería que todo el mundo supiera que él era el responsable, no por el hecho del asesinato, sino por el hecho de
cómo había conseguido deshacerse del cuerpo. Y esto también es otra característica que le diagnosticaron al Dr. Ballí. Este problema que le diagnosticaron de desapego, de incapacidad empática a las emociones del resto, seguramente en su cabeza ni siquiera era consciente de que el hecho de matar a esa persona era malo. En su cabeza lo único que ocurría en esta historia es que era increíble cómo había cortado ese cuerpo. No se paraba a pensar si la sociedad iba a creer que estaba bien o mal, porque le daba igual. Era un problema de su psicopatía, no se paraba a pensar en lo que piensan los demás o lo que sienten los demás. ¿Qué van a creer? ¿Qué va a creer la gente cuando sepa que yo maté a un chico de 20 años y le corté en trocitos? No lo pensaba. Él lo único que pensaba es increíble cómo lo he hecho. Mira qué bien me ha quedado. Y por eso realmente dejó esa pala ahí y por eso le atraparon. Y después fue él mismo el que lo reconoció. La dejé ahí porque quería que me atraparan. Cada cual que saque su conclusión de si realmente lo hizo porque en un momento de lucidez decidió que era un peligro para todo el mundo, o si realmente lo único que pretendía era seguir inflando su ego y ser reconocido como la persona que descuartizó a ese chaval. Hablando de mi opinión respecto al libro, tengo que aclarar algo, y es que el libro, aparte de que a mí me parece muy buena historia, tal como la escribió Thomas Harris, es uno de estos libros que mezclan ficción con no ficción. Es decir, que está muy exagerado. Está basado en la historia del Dr. Ballí, pero muy exagerado. Meten el tema del canibalismo, meten el tema de meter a una mujer desvalida que se enamora de un asesino, esta trama tan recurrente. Meten el tema de la locura, meten el tema... No, realmente la historia original fue una discusión que se le fue de las manos y entonces esta persona, Dr. Ballí, asesinó a otra e intentó deshacerse del cuerpo. Después, estando preso, su comportamiento fue ejemplar. Y entiendo, o quiero pensar, que si acabó saliendo de la cárcel solo 20 años después, es porque realmente se determinó que su enfermedad, su psicopatía, se había reducido, se había controlado, porque dudo que hubiese desaparecido, y realmente ya no era un peligro. De hecho, como digo siempre, él sale de la cárcel con 50 años y no se vuelve a saber nada de él hasta 30 años después. Lo que me hace pensar que él ha llevado una vida totalmente normal, que no ha reincidido, que no ha sido noticia, que luego no se sabe, ha podido reincidir y que nadie se haya enterado. Pero quiero pensar realmente que si ha desaparecido del plano mediático es porque realmente ha conseguido encauzar su vida y no ha vuelto a ser noticia para mal en este caso. El libro, El silencio de los corderos, es la historia de una persona demente. Una persona que incluso dentro de la cárcel sigue siendo un peligro, que lo tienen que llevar atado dentro de la cárcel y con un bozal para que no se coma a su abogada. Todo este tema hace que la historia, para mí, pierda en el sentido de que se va un poco de la realidad, pero sin embargo es una historia bien construida. El libro como tal se puede hacer largo por partes, sobre todo para la gente que no lo haya leído y sí haya visto la película. Se puede hacer tedioso en según qué partes, pero realmente es una historia muy bien formada. Problema: que el hecho de que esto haya ocurrido en la vida real se reduce a una inspiración muy pequeña, porque la única realidad que se entiende de esta historia dentro de la película es el hecho de que es médico, el hecho de que descuartiza a las víctimas y que es un asesino, porque después ni la personalidad de Aníbal Lecter tiene mucho que ver con la del Dr. Ballí, ni la trama de la película El silencio de los corderos o del libro El silencio de los corderos tiene que ver con lo que fue realmente la vida del Dr. Ballí. Respecto a mi opinión sobre la persona, yo creo que es un caso muy evidente de psicopatía. Es un caso en el que esta persona, como le ocurre a otros muchos psicópatas, tiene una visión de él mismo muy por encima de la realidad y muy por encima de toda la gente que le rodea, que en un momento de la vida su cabeza hace clic, por algún motivo, por el que sea. En este caso fue por la discusión que tuvo con su amante, pero podía haber sido por cualquier cosa,
y en ese momento la enfermedad mental hace acto de presencia y es cuando comete el acto delictivo. Pero el que es psicópata nace psicópata y en mi opinión muere psicópata. Solo que hay personas que pueden llegar a entender que, aun siendo psicópatas, tienen que regirse dentro de una sociedad con sus normas, tanto a nivel legal como a nivel moral. Otros, a través de la medicina o de los tratamientos con profesionales, son capaces de controlarlo, pero mi opinión es que la psicopatía no es algo curable. Creo que es un rasgo de la personalidad que va a ir contigo siempre y que siempre tienes que tener mucho cuidado en que no te haga clic la cabeza y ocurra lo que le ocurrió al Dr. Ballí, que de una discusión acabó siendo un asesino para toda su vida. Yo obviamente estoy a favor de la versión de los que dicen que el hecho de que quisiera ser atrapado no es más que una forma de llamar la atención y de intentar hacerse famoso por lo que había hecho, y no creo realmente que hubiese tenido esa bondad de decir sacarme de aquí que no quiero dañar a nadie más. De hecho, la posibilidad que existe y que se ha seguido investigando incluso después de su muerte de que el Dr. Ballí hubiese matado a más personas en ese periodo de tiempo antes de ser capturado, lo único que hace es reafirmar esto. Si realmente tú tienes la capacidad de en un momento determinado darte cuenta de que lo que estás haciendo está mal, hubiese ocurrido antes. Hubiese ocurrido con la primera persona a la que matas. Y el hecho de que los investigadores afirmen tan rotundamente que no fue la única víctima, que Jesús Castillo Rengel no fue la única persona que el Dr. Ballí asesinó y descuartizó, lo único que me hace es ver que efectivamente tenía un nivel de psicopatía tan grande que no le dejaba ver más allá, que no valoraba la vida del que tenía enfrente. Seguramente no valoraba ni la suya propia, porque una persona que es capaz de dejarse atrapar y ser condenado, en su caso fue condenado a pena de muerte, aunque después se le conmutó con años y después se redujeron estos años, pero una persona que es capaz de destrozarse su vida y acabar en la cárcel solo por el hecho de alimentar su ego y de que la gente sepa lo que hizo y cómo cortó un cuerpo, es una persona que no valora ni su propia vida, no valora su libertad. Por eso no le importa que la atrapen, lo que le importa es alimentar su ego y seguramente convertirse en noticia para alimentar también su parte sociópata que tienen todos los psicópatas a lo largo de la historia. Y que hemos visto ya en varios casos que hemos ido analizando, como por ejemplo el de Charles Manson, como por ejemplo el de el hijo de la familia Defoe, y otros muchos que seguiremos analizando de aquí en adelante en este podcast. El hecho de que realmente su actitud después del asesinato y de entrar en la cárcel fuera tan buena que incluso salvó la vida a otros presos, colaboró en todo momento con la policía, pudo reducir su condena, formó una clínica de geriatría para ayudar a los ancianos, tuvo una vida normal hasta el día de su muerte e incluso estas últimas declaraciones que dio en el año 2008 en el que él mismo reconocía que había sido un error y que se arrepentía. Para mí no es más que lo que ya he dicho, que a través del tratamiento y a través de seguramente algún tipo de medicación que tuvo que tomar desde ese momento, aprendió a controlarlo o incluso se hizo consciente de que aunque él no entienda que el de enfrente es una persona con sentimientos, que valora su vida, que tiene derechos, aunque él no lo entienda, vivía en una sociedad en la que tenía que acatar según qué normas. Yo soy de los que piensan que, por supuesto, se merecen segundas oportunidades según qué casos, pero hay otros casos en los que es imposible curar a una persona. Un pedófilo. A mí no me puedes decir que una persona que es capaz de violar a un niño con 20, 30 años de cárcel va a salir y no va a tener deseo sexual por los niños, porque eso es una enfermedad mental grave. Un violador muy reincidente, un asesino en serie. Estamos hablando de gente que no ha cometido un error puntual, que ha podido estar derivado por 1000 cosas. Estamos hablando de gente que realmente ha tenido un problema que seguramente le venía de mucho antes de cometer el delito y que seguramente le ha durado después. Y a lo mejor un violador reincidente sale de la cárcel y no vuelve a violar en su vida, pero estoy 100% seguro de que por su cabeza sigue pasando la idea de violar a gente.
y estoy 100% seguro de que día tras día tiene que luchar contra sí mismo para no hacerlo, en el caso de que no reincida. Y creo que este es uno de los casos. Creo que el tema del Dr. Ballí era una psicopatía tan profunda, el hecho de que le importara tan poco descuartizar a alguien y que le pillaran, que yo estoy seguro que cuando salió de la cárcel él podía haber matado y descuartizado a mucha más gente, solo que por el motivo que fuera, el tratamiento, la medicación, por sus vivencias dentro de la cárcel, por lo que sea, aprendió a convivir sin hacerlo. Pero creo que la persona que tiene este tipo de pensamientos tan macabros, el hecho de el pentotal sódico para paralizarle y que pudiera ver cómo le cortaba a trozos, en fin, creo que es algo tan profundo dentro de la mente, algo que no funciona a un nivel tan básico de la cabeza, de estas normas que todos tenemos clarísimas, que son morales básicas de la sociedad, que no me creo que haya podido curarse del todo, pero, sin embargo, a las pruebas me remito. Es una persona que salió de la cárcel después de una actitud ejemplar dentro de ella y que no volvió a entrar, por tanto, o bien no cometió el delito o bien lo hizo, pero no se le atrapó en esta ocasión. Si fue el caso de Jesús Castillo el único de asesinato por parte del Dr. Ballí, nunca lo sabremos, y menos ahora que esta persona ya ha fallecido, pero cuando un investigador asegura tan claramente y tan vehementemente que no lo es, estoy seguro que no lo dice simplemente por un pensamiento. Estoy seguro de que había pruebas para inculpar al Dr. Ballí de otros crímenes, pero quizás no eran pruebas suficientes como para un juez, pero seguramente ya habían encontrado pruebas. Quizás no las necesarias, pero más que suficientes para tener esta duda y poder a día de hoy asegurar que no fue la única víctima del Dr. Ballí. Hasta aquí el podcast de esta semana. Este es el episodio 8 de Realidad en Papel. Hemos tratado el libro El silencio de los corderos, la obra de Thomas Harris de 1988, y hemos analizado la historia en la que está basada realmente, que es la de el doctor Alfredo Ballí Treviño, este mexicano, nacido en 1929. La semana que viene volveremos con un nuevo episodio de Realidad en Papel. Os recomiendo que sigáis mi cuenta para ver el resto de publicaciones que pongo casi a diario, @escribamoderno.blog, y porque además mañana mismo volveré a publicar una encuesta para que seáis vosotros los que decidáis sobre qué obra tratará el episodio del domingo que viene. No me alargo más, espero que os haya gustado, que le deis a like, que lo compartáis, que lo recomendéis, que me hagáis llegar vuestras opiniones a través de mi cuenta, de mensajes privados, como vosotros queráis, y yo estaré encantado de leerlas y de contestaros. Y la semana que viene nos veremos con un nuevo episodio tratando la obra que vosotros mismos decidáis mañana en mi cuenta de Instagram. Soy Cristian Alonso, @escribamoderno.blog, y como siempre digo, recordad que los libros son vida y que la vida esconde historias fascinantes. Nos vemos la semana que viene.